Hay historias que envejecen como el buen vino, en silencio, con misterio, y cada vez más poderosas con el paso del tiempo. Y hay otras que se quedan suspendidas como frases inconclusas, esperando a alguien con el valor suficiente para decir la verdad. Nora Miao ha cargado con ambas. No fue solo la coprotagonista de Bruce Lee. Fue la única mujer que compartió un beso en pantalla con él, en el clásico de 1972, Fist of Fury. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras ha sido, por décadas, motivo de susurros y especulaciones. Informes aseguraban que entre ellos hubo algo más que química cinematográfica, que un romance real había florecido, a pesar de que Bruce ya estaba casado. Y a lo largo de los años, mientras los fans y los medios especulaban, Nora nunca lo negó. Hoy, a sus 73 años, finalmente rompe el silencio, no para causar escándalo, ni para alimentar el morbo, sino simplemente para contar su verdad. Si te apasionan las historias sinceras y quieres conocer capítulos no contados de las leyendas del cine, no olvides darle like a este video y suscribirte para más. A veces, el inicio de algo histórico ocurre en completo silencio, sin aspavientos, y nadie se da cuenta de que su vida acaba de cambiar. Así fue exactamente el primer encuentro entre Nora Miao y Bruce Lee. No hubo una presentación dramática, ni luces brillantes ni grandes gestos. Solo una reunión en los estudios Golden Harvest de Hong Kong. En ese entonces, Golden Harvest aún era una productora emergente, que apenas comenzaba a hacerse notar con sus películas de artes marciales. Nora, una joven actriz llena de ambición y sueños, acababa de firmar contrato con el estudio con la esperanza de labrarse un lugar en la industria. Casi al mismo tiempo, Bruce Lee, conocido principalmente por su trayectoria en artes marciales y su trabajo televisivo en EEU, estaba apenas comenzando su carrera cinematográfica en Asia. Sus caminos se cruzaron durante la producción de The Big Boss, el papel que catapultaría a Bruce al estrellato internacional. Al principio, Nora no sabía mucho sobre él. Había escuchado rumores, claro, cosas sobre un carismático artista marcial entrenado en Wing Chun, alguien con cierto ego y fama de ser intenso, pero nada la preparó para lo que sintió al conocerlo en persona. Desde el momento en que Bruce pisó el set, tenía una presencia imposible de ignorar. A Nora le impresionó de inmediato la forma en que se movía, no solo con confianza, sino con una energía controlada y serena que lo hacía parecer más grande que la vida misma. No exigía atención, la imponía, y cuanto más lo observaba, más comprendía que no era solo un hombre que practicaba artes marciales. Era alguien que las vivía en cada respiración, en cada movimiento. Su compromiso con su arte era como nada que ella hubiera visto antes. Lo que más destacaba para Nora era la disciplina de Bruce. Mientras muchos actores del cine de Hong Kong en ese entonces se apoyaban en coreografías estilizadas y tradicionales, llenas de espadazos teatrales y acrobacias exageradas. El enfoque de Bruce era crudo, real y sin concesiones. Él trajo una nueva autenticidad a la pantalla, una que rompía con lo convencional y exigía algo más profundo, más personal. En el set, era incansable. Ya fuera una escena grande o pequeña, Bruce la enfrentaba con todo lo que tenía. Nora lo vio ensayar hasta el agotamiento, perfeccionando cada movimiento, no solo por él, sino por el bien de la escena. No se conformaba con un suficientemente bien. Quería que cada golpe, cada patada, cada mirada tuviera un propósito. Y presenciar ese nivel de entrega tan de cerca la marcó para siempre. Con el tiempo su vínculo se fue fortaleciendo.
Después de The Big Boss, trabajaron juntos en películas como Fist of Fury y The Way of the Dragon, lo que no solo consolidó su química en pantalla, sino también su conexión personal. Lo que empezó como una relación profesional pronto se transformó en una amistad construida sobre el respeto mutuo. Nora admiraba no solo el talento de Bruce, sino la forma en que siempre se tomaba el tiempo para ayudar a los demás, incluso a ella. Nora no era artista marcial, al menos no de formación, pero Bruce jamás la hizo sentir inferior por eso. Al contrario, se tomaba el tiempo para enseñarle movimientos simples, posturas básicas, siempre con paciencia y cuidado. También compartía con ella su filosofía, que las artes marciales no se trataban de violencia, sino de enfoque, disciplina y, en última instancia, expresión personal. No era solo pelear, era conocerse a uno mismo. Hay algo que Nora vio en Bruce desde el principio, algo que quizá otros pasaron por alto o simplemente no entendieron. Sí, era un artista. Sí, era un luchador. Pero más allá de todo, era un visionario. En The Big Boss, Bruce interpretaba a un obrero de fábrica empujado al límite por la corrupción y la injusticia. Era su primer papel protagónico en una gran producción, y él no lo trató como un simple trabajo. Nora recuerda lo serio que era con cada escena de pelea, no solo coreografiando sus propios movimientos, sino asegurándose de que todo el elenco y el equipo supieran exactamente qué hacer. Ensayaba una y otra vez, haciendo ajustes, exigiendo más realismo, más emoción. No se trataba solo de lucir espectacular, se trataba de contar una historia con el cuerpo, con la presencia. Bruce tenía una obsesión por los detalles, y esa intensidad hacía que todos a su alrededor se exigieran más. Luego vino Fist of Fury, una película que se volvería legendaria. Bruce interpretó a un estudiante en busca de justicia por la muerte de su maestro, y su actuación fue desgarradora, llena de dolor, furia y una valentía desafiante. Nora estuvo a su lado durante todo el rodaje, viéndolo no solo actuar, sino convertirse en el personaje. Recuerda verlo entrenar entre toma y toma, practicando formas, refinando técnicas, en constante movimiento. Las cámaras podían haberse detenido, pero Bruce no. Su devoción por el cine era tan profunda como su pasión por las artes marciales, y esa energía, eléctrica, enfocada, imparable, se contagiaba por todo el set. Inspiraba a todos, incluida Nora, a dar más, esforzarse más, ir más allá. Una cosa que Nora siempre notó fue que Bruce jamás se comportó como si estuviera por encima de los demás. Pudo haberlo hecho. Para entonces, ya se estaba convirtiendo en una estrella, pero nunca se condujo como tal. Ya fuera hablando con el director, el equipo de especialistas o el de iluminación, Bruce trataba a todos con el mismo respeto. Era cálido, atento y sorprendentemente humilde. Nora vio cómo usaba su influencia no para dominar, sino para elevar a los demás, para mejorar el trabajo, para hacer mejores a las personas. Y eso, quizás más que cualquier otra cosa, es lo que más recuerda. No solo el talento, no solo la fama, sino al hombre que entraba en una habitación, cambiaba el ambiente y hacía que todos creyeran que podían dar más, porque él ya lo estaba haciendo. Su colaboración ayudó a redefinir el cine de artes marciales. Las películas que hicieron no solo fueron éxitos, cambiaron la manera en que el público veía el género. Introdujeron algo real, algo cargado de emoción, y algo inolvidable. Y en el centro de todo estaba esta dupla inesperada: Nora Miao, la actriz serena y reflexiva, y Bruce Lee, la fuerza de la naturaleza imparable. Juntos crearon algo atemporal, algo que, décadas después, aún resuena. Déjame llevarte de vuelta un momento.
no a las luces brillantes de un estreno en Hollywood ni al rugido de un teatro lleno, sino a un recuerdo más silencioso, más íntimo. Nora Miao, quien conoció a Bruce Lee no solo como coprotagonista, sino como amigo, recuerda a menudo cómo, incluso cuando su fama se disparó, Bruce nunca perdió su apertura para colaborar. Eso fue una de las cosas que lo hizo tan único. No era solo una estrella principal o un ícono marcial. Era alguien que creía en compartir conocimiento, en levantar a los demás y en construir algo juntos. Nora fue testigo de esto de primera mano. Bruce aceptaba opiniones, respetaba a su equipo y se mantenía profundamente involucrado en el proceso de filmación hombro a hombro con todos los demás. Y sin embargo, detrás de cámaras, Bruce era igual de intenso que el personaje que veíamos en pantalla, quizás incluso más. Esa intensidad no venía del ego ni de la ambición desmedida, nacía de un propósito profundo. La llegada de Bruce Lee al cine de artes marciales fue, sin lugar a dudas, revolucionaria. Antes de su aparición, las películas del género eran, en su mayoría, espectáculos llamativos, coreografías exageradas que tendían más hacia la fantasía que hacia la realidad, peleas con espadas, acrobacias, movimientos de combate teatrales, divertidos, sí, pero no siempre reflejaban el verdadero espíritu de las artes marciales. Y entonces llegó Bruce, y de repente, todo cambió. Nora Miao recuerda cuán diferente era su visión, completamente distinta a todo lo que la industria había visto antes. Él no quería simplemente impresionar al público, quería hacerlo sentir algo real. Bruce creía que una escena de pelea no era solo una secuencia de acción, era una narración en movimiento. Cada golpe, cada bloqueo, cada paso cuidadosamente cronometrado tenía un significado detrás. Y no se trataba de verse bien ante la cámara. Se trataba de propósito, de precisión, de verdad. Nora suele recordar una frase que Bruce repetía: la pelea real no se trata de lucirse, se trata de ganar. Y esa filosofía impregnaba todo lo que hacía. Su coreografía no estaba pulida para el efecto teatral, era cruda y aterrizada, casi impactante por su realismo. Se inspiraba en el Wing Chun, el boxeo, la esgrima, la lucha libre, fusionando técnicas en un estilo unificado que más tarde se conocería como Jeet Kune Do. Pero para Bruce, no se trataba de inventar un nuevo arte marcial. Se trataba de eliminar lo innecesario, llegar al núcleo del movimiento y la intención. En muchos sentidos estaba rechazando las reglas rígidas del género que lo precedía. Películas como Fist of Fury y The Way of the Dragon se convirtieron en algo más que simples cintas de acción. Fueron experiencias emocionales y culturales. Los personajes de Bruce no peleaban solo por sobrevivir o por orgullo. Peleaban por justicia, por identidad, por algo más grande que ellos mismos. Nora lo observaba de cerca mientras diseñaba esas escenas, dedicando horas a coreografiar peleas que transmitieran peso emocional. Lo veía luchar con la coreografía, no porque no pudiera lograrla, sino porque no se conformaba con nada que no se sintiera auténtico. No se trataba de más patadas ni de movimientos más espectaculares. Se trataba de contar una historia, de ser verdadero, de entregar verdad a través del movimiento. Y al hacerlo, Bruce transformó el cine de artes marciales desde sus cimientos. Su influencia no se detuvo en Hong Kong. Lo que hizo Bruce, nadie lo había logrado antes. Llevó las artes marciales al escenario global. Con Enter the Dragon, su primera gran producción en Hollywood, rompió las barreras invisibles de la industria. Nora recuerda lo orgulloso que estaba cuando la película se convirtió en un éxito mundial. No fue solo una victoria personal, fue un cambio sísmico para el género. Las artes marciales, antes consideradas una rareza extranjera o de nicho,
de pronto se convirtieron en parte del cine comercial internacional. Bruce había abierto esa puerta de una patada. Y justo allí, a su lado, mirando, aprendiendo, compartiendo esa transformación increíble, estaba Nora Miao. Lo fascinante de los recuerdos de Nora es cómo muestran claramente las dos caras de Bruce. El perfeccionista incansable y el colaborador generoso. Podía ser intenso, implacable en su búsqueda de la excelencia, pero nunca fue demasiado orgulloso para escuchar, enseñar o preocuparse. Hay algo profundamente conmovedor en conocer a una leyenda antes de que el mundo la convierta en un mito. Nora Miao tuvo ese privilegio raro. Mientras millones admiraban a Bruce Lee por su asombroso talento marcial y su imponente presencia cinematográfica, Nora conocía otra versión de él, al hombre detrás del ícono. Fuera de cámara, lejos de la intensidad de la coreografía y los primeros planos, Bruce no era solo un héroe de acción. Era su amigo. Su vínculo creció con el tiempo, no en ensayos ni en alfombras rojas, sino en los espacios tranquilos entre todo eso. Cenas compartidas, largas conversaciones, risas entre amigos. Algunos de los recuerdos más entrañables de Nora provienen de esos momentos cotidianos, como las veladas que pasaban junto a Bruce y su hermano menor, Robert Lee. A menudo estaban rodeados de un grupo íntimo de amigos, reuniéndose por el simple placer de estar juntos. Charlas, música, comida, risas. No se trataba de fama, se trataba de conexión. Lo que más impactó a Nora era cuán lleno de vida podía ser Bruce cuando no había cámaras encendidas. El mismo hombre que se mostraba tan intenso y concentrado en sus películas, tenía un lado juguetón que no muchos conocieron. Le encantaba bromear, hacer reír a la gente. Nora recuerda esos momentos con claridad. Cómo su energía llenaba una habitación, no con arrogancia, sino con calidez. Y no era solo con Bruce, con quien tenía cercanía. Su familia la recibió como a una más. Se convirtió en parte de ese círculo íntimo. Su madre, sus hermanos. No hablaban de guiones ni de escenas de pelea cuando se sentaban a la mesa. Hablaban de la vida, de la familia, de esas cosas sencillas que hacían que su vínculo se sintiera real. Para ellos, Bruce no era la fuerza imparable que se veía en los cines. Era simplemente Bruce, un hijo devoto, un hermano cariñoso, un hombre que intentaba aferrarse a sí mismo en medio de una tormenta creciente de fama. También había capas más profundas. Nora atesora las largas y honestas conversaciones que compartió con Bruce, charlas sobre sueños, miedos y el futuro. Bruce, a pesar de su fortaleza pública y su seguridad desbordante, era alguien que reflexionaba intensamente sobre el mundo y su lugar en él. A menudo luchaba con el peso de su propio éxito. Nora recuerda cómo hablaba sobre las dificultades de equilibrar la fama con la vida familiar, sobre su miedo a ser consumido por la misma imagen que tanto se había esforzado por construir. El mundo esperaba perfección de él, y esa presión pasaba factura. En los momentos de calma, lejos del ruido, Bruce se abría con ella sobre esas luchas. El peso emocional que cargaba, la sensación de no poder descansar nunca, de nunca poder simplemente ser. Hay un momento que Nora recuerda con especial claridad. Una conversación nocturna, íntima y vulnerable, en la que Bruce admitió cuán agotado se sentía, atrapado por las expectativas que la gente había depositado en él. Siempre se esperaba que fuera el artista marcial invencible, siempre en control, siempre extraordinario. Pero Nora vio lo que muy pocos llegaron a ver, que detrás de los movimientos perfectos y la imagen impecable, había un hombre que a veces dudaba de sí mismo, que se preguntaba si pasaba suficiente tiempo con sus hijos, que cuestionaba qué clase de legado dejaría.
Bruce había construido una reputación que inspiraba a millones, pero esa misma reputación también se convirtió en una especie de prisión. Y por muy celebrado que fuera, había momentos en los que simplemente necesitaba respirar, ser humano. Aún así, su búsqueda de la excelencia jamás se detenía. Bruce era implacable. Nora lo vio con sus propios ojos. Si algo no se sentía bien en el set, aunque fuera el más mínimo error en una escena, lo repetía una y otra vez hasta que fuera perfecto. Ese perfeccionismo lo definía, pero también significaba que rara vez estaba satisfecho. Nora notaba que le costaba celebrar sus propias victorias. En lugar de disfrutar el presente, siempre estaba pensando en el próximo reto, en la siguiente forma de mejorar. Era admirable, por supuesto, pero también, en ciertos momentos, silenciosamente desgarrador. El hombre que lo daba todo por su arte, rara vez se daba a sí mismo un poco de compasión. Y Nora, también, ha tenido que vivir con sus propias verdades complejas. En los últimos años, ha hablado con más franqueza sobre su pasado, sobre haberse enamorado de hombres que ya estaban casados, incluyendo a Bruce Lee y al actor taiwanés Ko Chun-seung. No justifica esas relaciones, pero las explica con una mirada honesta. Dice que no se trataba de buscar escándalo, ni de robarle la felicidad a nadie. Se trataba de ser joven, un poco rebelde, y creer ingenuamente que el amor podía existir sin consecuencias. Los sentimientos eran mutuos, ha dicho. En ese momento, parecía destino. Es una confesión poco común en una industria que prospera en la negación, y Nora nunca le pidió a nadie que dejara a su esposa. Simplemente pensaba, en sus palabras, que todos eran felices. Al mirar atrás, ve esa inocencia por lo que realmente fue, y quizá, en parte, eso explica por qué nunca se casó. Tal vez el peso emocional de esas decisiones se quedó con ella más tiempo que los propios momentos vividos. Pero Nora siempre ha optado por la elegancia antes que el escándalo. Cuando le preguntan sobre el beso que compartió con Bruce Lee en Fist of Fury, un beso que hizo historia al ser el único que Bruce filmó en pantalla, ella lo describe no con morbo, sino con ternura. Fue su primer beso frente a una cámara, y recuerda haberse sentido nerviosa, sin saber muy bien cómo actuarlo de manera natural. Bruce también estaba tenso, preocupado por ir demasiado lejos, porque fuera demasiado creíble. Tuvieron que respirar profundo, calmarse y dejarse llevar por el momento, y lo lograron, de forma hermosa. Fue tierno, torpe, real. Y por eso mismo, inolvidable. A lo largo de 3 películas, The Big Boss, Fist of Fury y Way of the Dragon, Nora y Bruce construyeron una conexión que el público aún percibe hoy. Y detrás de cámaras, Bruce solía bromear con ella, aligerando el ambiente con chistes y comentarios juguetones. Esa facilidad entre ellos, esa chispa, quizá alimentó las suposiciones del público sobre una posible relación romántica. Nora se ríe de esos rumores hoy en día. ¿Qué puedo decir?, dijo una vez en una entrevista. No hubo romance, pero que la gente piense lo que quiera. 20 de julio de 1973. Para el resto del mundo, fue el día en que las artes marciales perdieron a su estrella más brillante, pero para Nora Miao fue algo mucho más personal. Fue el día en que perdió a alguien que había sido parte de su vida diaria, alguien con quien compartió sueños, risas, ambición y silencios de confianza. Lo recuerda con esa claridad que solo viene con el duelo. El tipo de tristeza que nunca se disipa del todo. Aquella mañana, las calles de Hong Kong zumbaban con la energía de siempre, sin sospechar la tormenta que estaba por caer. Cuando comenzaron a circular las noticias de que Bruce Lee había muerto, la gente no lo creía. ¿Cómo podrían?
Era Bruce Lee, imparable, intocable, más grande que la vida misma. La incredulidad se propagó por la ciudad como una ola. Fans, amigos, compañeros actores, todos atrapados en una mezcla de confusión, tristeza y un miedo creciente. Pero para Nora no era solo un titular. Fue un golpe directo al corazón. Había hablado con Bruce solo unos días antes. Hablaron sobre sus próximos proyectos, sus ideas inagotables para nuevas historias, nuevas formas de innovar en el cine de artes marciales. Estaba, como siempre, lleno de energía, lleno de vida. No había nada en su voz, en su forma de expresarse, que diera a entender que algo andaba mal. Eso fue lo que lo hizo tan incomprensible. Al principio, no pudo aceptarlo. No se sentía real. La gente comenzó a congregarse fuera de la casa de Bruce, encendiendo velas, dejando flores, llorando en silencio y en incredulidad. Nora, como tantos otros, quedó atrapada en esa niebla de negación. ¿Cómo se acepta que alguien tan vibrante, tan físicamente poderoso, tan intelectualmente vivo, pueda simplemente desaparecer? Pero la realidad tiene una forma cruel de imponerse. Cuando finalmente tuvo que enfrentar la verdad, cuando comprendió que no era una pesadilla ni un rumor desmentido, el dolor la golpeó con toda su fuerza. Lloró, gritó. Su corazón se rompió de una forma que muy pocos llegaron a ver, porque más allá de la pérdida pública, Nora había perdido a alguien que había sido una constante, en el set, en su vida personal y en sus recuerdos. Recuerda el momento en que lo vio por última vez. Yacía ahí, tan tranquilo, como si solo estuviera descansando. Extendió la mano y le acarició el cabello suavemente, y en ese instante, supo. De verdad se había ido. No iba a sonreír, ni a incorporarse, ni a lanzar una de sus bromas como siempre hacía. El silencio era demasiado quieto, demasiado definitivo, y para Nora, ese fue el momento en que la verdad se hizo real. Ninguna negación podía cambiar lo que su corazón ya había sentido. En los años que han pasado, ha reflexionado sobre cuán profunda fue esa pérdida. No solo para ella, sino para el cine, para el mundo de las artes marciales, para los fans en todo el planeta. Bruce no era solo un actor, era una fuerza. Y cuando murió, se sintió como si toda una era hubiera terminado con él. Pero para Nora, lo que más perdura no son las escenas de pelea ni la fama, son las conversaciones, los pequeños detalles. Recuerda cuán emocionado estaba Bruce con su próxima gran idea. Cómo quería llevar la narrativa de las artes marciales más allá de lo que cualquiera se había atrevido a imaginar. Nunca mencionó enfermedad alguna, ni dio señal de que algo estuviera mal. Estaba construyendo, soñando, mirando hacia adelante. Y entonces, de pronto, se fue. Tras la muerte de Bruce, Nora se alejó silenciosamente del centro de atención por un tiempo. No por miedo, sino quizás por agotamiento y por duelo. En 1972, Bruce la invitó a formar parte del elenco de Game of Death, pero ella rechazó la oferta. Ya comenzaba a sentir el peso de la mirada pública, la forma en que los medios y los chismes giraban en torno a su vínculo con Bruce. No quería alimentar los rumores, quería paz. Así que se fue a Taiwán, donde asumió un papel más tranquilo e introspectivo en la cinta de arte The Story of Tsin-Lan. Allí conoció al actor Ko Chun-seung, quien se volvería una figura importante en su vida. Pero incluso cuando su vida avanzaba, Bruce nunca estuvo lejos de sus pensamientos. En 2008, cuando regresó a la pantalla tras décadas de ausencia, fue en 20-30-40, una película dirigida por Sylvia Chang. Para entonces, Nora se había establecido en Toronto, viviendo una vida tranquila junto a su familia, y aún así, cada vez que visita Estados Unidos, especialmente Seattle,
Se toma el tiempo de ir a la tumba de Bruce, de estar en silencio, de recordar. Una vez dijo, durante los últimos 27 años, he vivido a la sombra de su memoria. No era una carga, era un tributo. La muerte de Bruce Lee sacudió al mundo, pero destrozó algo mucho más íntimo para Nora Miao. Él no fue solo un colega o una celebridad. Fue alguien con quien compartió una parte de su vida, alguien que le mostró y nos mostró a todos lo que significa vivir con audacia y soñar sin límites. Y cuando él se fue, algo insustituible se fue con él. Nora aún carga con eso, no con el mito, no con la leyenda, sino con el recuerdo de un amigo que brilló intensamente, y por muy poco tiempo. No todos los días alguien rompe décadas de silencio para hablar desde el corazón. La historia de Nora Miao no trata solo de amor o pérdida. Es sobre la memoria, el coraje y el peso de una verdad llevada en silencio durante toda una vida. Pero ahora que finalmente se ha abierto, ¿tú qué sientes? ¿Ves de otro modo el lazo entre Bruce y Nora? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, no olvides darle like al video y suscribirte para más momentos no contados que aún resuenan hoy.